Tenemos la presencia el día de hoy del almirante Benavides, que es gerente general del CIMA Perú, una institución que yo conozco desde hace muchísimos años. Yo tenía 16 años cuando me tocó con fusil en hombro presenciar la botadura de un petrolero, creo que fue el trompetero o el Pabayacu, no recuerdo. Pero en esa época, estamos hablando de muchísimos años atrás, mejor ni mencionarlos. Y bueno, le doy la palabra al almirante para que usted nos cuente qué es el CIMA, cómo está el CIMA y a qué aspira el CIMA. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Para mí como gerente del CIMA y representación del personal que dota nuestros astilleros, es un gusto poder compartir con ustedes estos minutos para contarles un poco qué cosa es el CIMA, efectivamente, de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestra visión, ¿no? Yo debería empezar señalando que el CIMA es una empresa estatal, ¿no? Somos una empresa estatal de derecho privado con una ley propia bajo la cual trabajamos. Como empresa estatal de derecho privado, es importante señalar que no recibimos presupuestos del Estado. Nosotros tenemos la necesidad de autofinanciarnos. Si no vendemos, no pagamos sueldos, no pagamos impuestos, etcétera. Entonces, es un reto diario la labor que realiza el CIMA. Ahora bien, el CIMA tiene 173 años, como los arsenales navales de la Marina. Es decir, el arsenal es una infraestructura en tierra que se destina a dar mantenimiento, a dar soporte a nuestros buques, ¿no? Nuestros orígenes están en la factoría naval de Bellavista. Estamos hablando de antes de la guerra con Chile. Barrio, ¿no? Yo soy de Bellavista, del Callao. Entonces, de ahí venimos, ¿no? Y es hacia el año 1950 en que el gobierno, por una política de gobierno, se decide crear el Servicio Industrial de la Marina. Somos medio románticos por ese lado, porque se creó un 14 de febrero. Entonces tenemos 73 años como el CIMA Perú y tenemos 3 centros operativos, ¿no? Callao como el principal puerto del país, Chimbote como nuestro principal puerto pesquero y Iquitos, donde he tenido la suerte de ser jefe de centro y estar después 2 años más trabajando allá en la Amazonía, una zona importante donde necesitamos mucho trabajo por las propias dificultades que tiene la Amazonía, pero es el 60% de nuestro territorio, ¿no? Pero hay una cosa que es muy curiosa. Yo siempre hago hincapié en lo siguiente, ¿no? El hombre llegó a la luna hace 50 años y no es posible que no podamos llegar por tierra a Iquitos. O sea, ese es un reto que tiene el país, pero aparte del reto de no poder llegar por tierra a Iquitos, existe el reto de llegar, pero sin dañar la ecología. Es por eso que es muy probable que todos estos accesos que se tenga a Iquitos van a tener que ser por aire, por arriba, por vías elevadas que atraviesen la Amazonía, solamente tocando los puntos estratégicos, ¿no? Disculpe que había escapado del tema, pero me trajo colación este asunto, porque Iquitos es una zona muy olvidada, que desgraciadamente está siendo penetrada por sectores de no muy buen origen, tanto en el Brasil como en Colombia, y que tenemos que ir a su rescate, ¿no? Continúa, almirante, por favor. Sí, bueno, se va a poder dar cuenta, así como usted mencionó al inicio que tenía un sesgo por haber estado en la escuela naval. Yo de algún modo tengo un particular aprecio por la Amazonía y sí, o sea, para nosotros en este momento la Amazonía y los ríos representan las carreteras por las cuales se comunican, ¿no? Claro, también es cierto que se puede llegar vía aérea, pero la mayor cantidad de carga se da por vía fluvial. Poder llegar a una comunidad arriba del río Napo, del río Putumayo, en zonas alejadas. Requena, Nauta. Imagínense, si no llegamos por río, no llegamos, ¿no? O sea, como dato curioso, ¿no? En la parte alta del río Huepí, del río Putumayo, tenemos Huepí. Huepí está más cerca de Quito que de Lima. O sea, la extensión de nuestro territorio en la Amazonía es importante, 60% de nuestro territorio. Entonces, el Servicio Industrial de la Marina en Iquitos tiene un rol importante por la cantidad de proyectos que venimos desarrollando, ¿no? Y efectivamente, la necesidad de que el Estado llegue a esas poblaciones, esas comunidades, es un reto que debemos afrontar en conjunto. No hay forma, creo yo, que podamos dar una solución por una sola vía. Tiene que ser el conjunto del Estado que llegue. Y prueba de eso, creo yo, es la
plataformas itinerantes de acción social, ¿no? Las PIAs. Las PIAs Con es un cajero proyecto con electrónico, cajero con electrónico, médicos, con con todo, ¿no? médico, con un sistema de telemedicina que permite a la persona que está haciendo la intervención poder hacer una consulta a un hospital en Lima, en Iquitos, para poder tener una mejor atención. ¿Y por qué es importante? Yo sinceramente quiero destacarlo, porque en esas plataformas lo que se busca es atender al niño hasta los 5 años de edad y a la madre en estado de gestación. ¿Para qué? Para buscar que la mortalidad en esa etapa sea la menor, y porque si a un niño hasta antes de los 5 años no logramos desarrollar la conexión neuronal, difícilmente va a poder tener un desarrollo profesional. Entonces, ese es un gran reto. ¿Y por qué lo menciono? Porque las plataformas itinerantes nacen por un tema que se le dona a la Marina unas motochatas incautadas al narcotráfico. Y se busca darle una alternativa a algo que había sido utilizado en un ilícito, para darle un uso que ayude a la población. Entonces se crea la estrategia de acción social y se construye la primera PIAS, que era la PIAS Río Napo. Y con eso se viene desarrollando el proyecto. Ya estamos en la plataforma, en la Sucayali 1 y 2, para atender esa cuenca. Nos faltan 3, son 12 las que se espera construir, y es un ejemplo, creo yo, de cómo el Estado, trabajando en su conjunto, puede llegar a la población. Porque ahí, más allá del Banco de la Nación, está el Ministerio de Salud, Caliwarma, etcétera, ¿no? Quiero, Almirante, que usted me cuente cuáles han sido los logros concretos, tangibles, en el proceso de estos 40, 50 años, de los que yo tengo recuerdo, desde esa vez que me tocó votar, estar presente en la votadura de trompeteros, y lo que ha venido pasando, si ha habido un incremento en sus actividades comerciales e industriales, si ha habido una pequeña ralentización de sus actividades, y ¿a qué aspiran ustedes a futuro? Bueno, el CIMA tiene una larga tradición como astillero constructor y reparador, ¿no? Quisiera mencionar que nosotros tenemos 4 líneas de negocios: constructores y reparadores navales, metalmecánicos y armas y electrónica. En lo que es construcción naval, en la década de los 70, cuesta a veces decirlo, del siglo pasado, Nuestra primera juventud. ¿no? Hubo un boom, ¿no? Por políticas de gobierno, donde se incentivó la construcción naval, y es donde efectivamente pues, aparece la Compañía Peruana de Vapores, recordemos, y tenemos un incremento en el nivel de construcción de unidades de alto bordo. Las Lupo, ¿no? Que llega justamente hacia la década, los inicios de los 80, con la construcción de 2 fragatas misileras clase Lupo, es el CENIT. Pero una pregunta, ¿fue una construcción o fue simplemente un armado, un ensamblaje? ¿O la parte, digamos, metalmecánica se hizo íntegramente en el Perú? No. Nosotros venimos pasando por distintas etapas. Hemos pasado de la época en que al almirante Grau lo comisionan a Europa y se va a traer un buque construido fuera, y posteriormente, ya en esta época, lo que hacemos es, llegan los materiales y se construyen acá, se ensambla, claro. No teníamos acereras, no teníamos, y es parte del cambio que se busca hacer ahora. En esa época lo que se hacía era traer los materiales y los trabajos de soldadura. Hemos pasado por una primera etapa donde se remachaban los cascos. Hay excelentes soldadores en el y naval, ahora, ¿no? bueno, en el Perú, nosotros tenemos el orgullo de tener al ganador del concurso nacional Máster de Soldadura. Es un soldador de Cima Callao que participó en un concurso nacional organizado por una empresa privada y por el Senati, y él ocupó el primer lugar con un máster en soldadura estructural. Entonces, bueno, pasamos de esa etapa donde construíamos buques mercantes, construimos 5 buques de gran tonelaje, de 25.000 toneladas, dentro de los cuales había buques para la empresa, el servicio naviero de la Marina, para la Compañía Peruana de Vapores y para una antigua empresa dedicada al transporte de combustible en la costa, el buque Isabel Barreto. Y nos lleva esto hacia los años 80 a la construcción de estas fragatas, que nuevamente, claro, viene equipamiento, viene todo de fuera y se integra en el país. Pero de ahí en la segunda, hacia el año fines de los 80s, hay una situación en la economía mundial que arrastra al Perú y que hace de que las construcciones se detengan prácticamente.
Entonces, retomamos en algo construcciones menores, embarcaciones pesqueras, remolcadores, pero recién es hacia inicio de los 2000 en que retomamos nuevamente el hilo. Nuestro problema está en que ese expertise que habíamos ganado, esa gente con la que trabajábamos, se jubila y se pierde la expertise. Entonces hay que retomarlo hacia el 2000, estamos hablando 20 años después. Retomar la viada, el know-how de cómo construir, y empezamos a hacer una serie de proyectos. Empezamos con patrulleras de costa para la autoridad marítima, o sea, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Y Capi, ¿no? Así es. Seguimos con la construcción, ampliación de bodega de embarcaciones pesqueras. Construimos remolcadores, construimos para Chile 2 remolcadores, construimos para la Autoridad del Canal de Panamá, que estaba ampliando las esclusas para lo que ahora se llama para los buques post-Panamax. Construimos 3 artefactos. De ahí construimos una embarcación para el grupo de salvamento y vamos avanzando y de allí, después de ese buque, hemos construido los buques multipropósito, que es el BAP Pisco, que nos sirve para poder hacer un transporte de material para apoyo, por ejemplo, en la zona norte del país. El año pasado, con el problema del huracán Yaku y del calentamiento, las lluvias, había que llevar ayuda a esa zona, y este buque nos sirve para poder transportar esa ayuda. No solamente eso, yo traigo a colación que la Marina adquiere de la Marina Española helicópteros Sea King, aún prácticamente regalados. Esos helicópteros que nos servirán 3 años, 4 años, pero nos están sirviendo hoy día para poder tener la capacidad de transporte, porque el buque puede llegar a un puerto, pero de repente la ayuda no requiere ser dejada en la costa, hay que llevarlo a Chosica. Las condiciones no lo permiten. Así es. Entonces esos helicópteros tienen la finalidad de poder hacer ese apoyo, trasladando hacia adentro del territorio. Entonces, almirante, no es como mucha gente dice que esos helicópteros son inservibles. O sea, tienen un techo corto, pero tienen un techo de vida que nos puede ser útil, ¿no? Vamos a solucionar el problema hoy, Ya. ¿no? Okay. O sea, hoy día necesitamos los helicópteros por 100 euros, un helicóptero excelentemente bien mantenido que está volando ahorita. Ahora, la estrategia militar, a mí me asombró realmente una cosa que no era usual en el Perú, ¿no? Hace pocos años las Fuerzas Armadas chilenas compraron estos tanques Leopard, ¿no? Yeah. Altísimo costo, claro, tremendos tanques, ¿no? Pero un acto de inteligencia tremendo en el Perú, de decir, bueno, ¿por qué vamos a gastar tantos miles de millones en comprar tanques para tratar de equipararlos? Mejor compremos misiles antitanque, cuyos costos son infinitamente inferiores a lo que costaron los Leopard y mucho más efectivos en una guerra, digamos, contra unidades de ese tipo, ¿no? Yo creo que el lado de la industria naval también creo que puede ir por ese lado, ¿no? Hay naves de accionar rápido, que pueden ir bien capacitadas tanto en cuanto a sistemas de detección como de ataque, que muchas veces una avispa hace más daño que un águila, ¿no? Sí. Entonces, esa es la comparación que yo quiero hacer. ¿Usted cree que eso es posible, que el Perú desarrolle, por ejemplo, una flota hormiga de patrulleras, de torpederas o de unidades que sirven actualmente para ese tipo de propósito, que nos evite comprar pues buques enormes, ¿no? Que nos hunden un buque y nos hunden varios miles de millones, ¿no? ¿Cómo va ese tema en cuanto al tema de estrategia de la Marina, diciendo lo que se pueda decir, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, yo considero que debemos tener un poco de todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 200 millas de mar y difícilmente un buque de pequeño calado pueda llegar a operar en esa zona. Es complicado. Podemos tener unidades que puedan trabajar pegadas a costa, que de hecho ahorita estamos terminando la prueba de 2 patrulleras de interdicción marítima con un diseño sueco que estamos construyendo para poder hacer labores de interdicción, embarcaciones. Lo que tenemos que buscar es que contra la amenaza, qué cosa es lo que nos puede dar mejores resultados. Eficientemente, ¿no? Y a menor costo. Exactamente. Entonces, para eso sirven esas plataformas. Pero el Perú, como país, tenemos una serie de compromisos internacionales y tenemos a la interna una obligación de dar seguridad sobre nuestro dominio marítimo. Entonces, la autoridad marítima, la Dirección General de Capitanías, tiene todo un abanico de soluciones
para los problemas que se le presentan. Patrulleras de costa que operan a 5 millas, ahí es donde tenemos una cantidad importante de unidades, pero que requieren crecer. ¿Por qué? Porque yo, y a modo de ejemplo, ¿no? Digo, bueno, yo vivo en el distrito X y tengo un patrullero para cuidar ese distrito. Pero me van a decir, no, pero con un patrullero no se cuida. Igual, en el dominio marítimo necesitamos que las capitanías de puerto tengan patrulleras de costa que sirven para poder ayudar cerca a costa. Las patrulleras de interdicción marítima nos sirven para poder intervenir en los casos, como se vienen presentando, donde hay embarcaciones, que claro, el ilícito busca cómo sacar la vuelta. Entonces, alta velocidad, lanchas ligeras, yo necesito contrarrestarlo con una embarcación que pueda dar la talla. Pero tenemos otra misión. Nosotros tenemos que llegar hasta las 200 millas. Sabemos que hay que hacer un control sobre la pesca ilegal, pero también sabemos que tenemos que tener la capacidad de poder llegar hasta la milla 3000, porque el Perú es signatario de un acuerdo en la Organización Marítima Internacional donde en caso se presente una alerta de una embarcación, pongámosle pesquera, de un país X, donde un tripulante ha sufrido aparentemente de una apendicitis, tenemos que llegar hasta ese sitio. Esa capacidad. Sacar un helicóptero, llevarlo al buque, darle la primera atención, regresar hacia puerto y que vuelva a salir el helicóptero y llevarlo al hospital. Eso es real, eso ocurre y para eso son estas patrulleras oceánicas. Pero no podemos desprendernos de tener la necesidad de contar con los buques multirol que van a hacer el reemplazo de nuestras fragatas misileras para poder atender esas áreas y no solamente pegado a costa, porque terminaríamos siendo menos eficientes para la guerra. Vestimos un santo y vestimos otro. Así es. Tenemos que actuar en bloque, ¿no? Así es. En la medida necesaria, no excedernos, material que podamos mantener. Por eso es que nosotros lo que buscamos con este nuevo proyecto, y retomando un poco lo que le contaba al inicio, antes comprábamos todo afuera, ahora la intención es comprar afuera, pero también comprar en el país. En el caso, por ejemplo, de la modernización de los submarinos, teníamos que comprar una cocina. Y la cocina para el submarino se compraba afuera. En Alemania. Donde en Alemania, exactamente. Pero a raíz del boom de la gastronomía y de la aparición de restaurantes, estos restaurantes generaron una demanda de alguien que les fabrique el equipamiento de cocina. Y la pequeña y mediana empresa en las zonas de los parques industriales tiene ahora esa capacidad. Entonces recurrimos a ellos, vino una empresa, evaluó y determinó que ellos sí podían hacer ese trabajo. Ahora la cocina la compramos acá. Entonces para nosotros es mucho más fácil porque nosotros volteamos y encuentro el repuesto, encuentro a la persona que puede darle el mantenimiento y ya no lo traigo de fuera. Lo que buscamos con este proyecto es ya no traer todo de fuera, es replicar este ejemplo de éxito en empresas peruanas que vienen siendo mapeadas a través de Sociedad Nacional de Industria, Ministerio de la Producción, para poder encontrar dónde tenemos las fortalezas para que puedan proveer de bienes para la construcción de buques. Un ejemplo palpable es que en Chimbote estamos construyendo 2 patrulleras marítimas. De esas patrulleras marítimas hemos pasado del 25% de adquisición en el mercado local al 45%. Entonces eso ayuda a dinamizar la economía. Y esa empresa, como tiene una mayor demanda, necesita de un recurso humano. Entonces hay empleo que debe ser formal, porque para que esa empresa entre a participar, primero es evaluada. Y si cumple con tener todos estos estándares, participa. Entonces la formalidad en el empleo, en contar con mano de obra calificada, profesional y técnica, ayuda a dinamizar la economía del país, ayuda a dar bienestar a la población. Hay mucha gente que no entiende, que creen que todo lo que se tiene que hacer en el Perú es puramente desarrollar la micro y pequeña empresa, ¿no? Y eso no es así, porque la micro y pequeña empresa, si se desarrolla potente y no tiene a quién venderle su producción, entonces se van a tener que entre ellos hacer trueque, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso chino? En el caso chino, el gobierno chino inició una campaña muy fuerte de industrialización de grandes industrias y todo lo que esas industrias requerían, pues se fue poco a poco absorbiendo del propio mercado chino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que el CIMA puede ser en ese sentido una locomotora que arrastre el crecimiento, la potencialización de la industria micro y pequeña, de manera que finalmente entre ellas se complementen, ¿no? El micro le venderá al pequeño, el pequeño le venderá al mediano y el mediano le venderá
al grande, como sucede en la industria china, ¿no? En donde cada pieza, por ejemplo, a mí me ha tocado en mi vida vender motos. Yo tenía una distribuidora de motos en Venezuela, vendí motos acá en el Perú, y las motos chinas tenían más o menos 140 piezas, las más elementales. Y cada pieza era fabricada por una persona diferente. Uno hacía las gomitas, otro hacía los direccionales, otros hacían las luces de freno, y así sucesivamente, de manera que la empresa china grande lo único que hacía era comprar y ensamblar. Entonces hay que aprender a ser prácticos, y eso es lo que creo que la industria de encima va a finalmente generar en el Perú, y bueno, esperemos que así sea, ¿no?